Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse, momentos en los que sientes que no queda nada. Yo llegué a ese punto a los 26 años y a pesar de haber dedicado mi vida a acompañar a otras mujeres, de haber despertado espiritualmente a los 23 y de haber encontrado mi propósito a los 24, la vida parecía reírse de mí. Había dejado todo lo que conocía atrás buscando una vida mejor, pero lo que encontré fue una prueba mucho más dura de lo que jamás había imaginado. A veces, cuando lo has perdido todo, es cuando realmente comienzas a encontrarte. Vivía en una pequeña pensión en San Telmo, en Buenos Aires, con mi pareja y soñaba con una vida mejor, pero la realidad era otra. Argentina no me daba la abundancia que tanto necesitaba en ese momento y llegó un día en el que me di cuenta de que si quería algo diferente tenía que hacer algo drástico, algo que nunca había hecho antes. Así que se presentó la oportunidad de trabajar en México y no lo dudé. Vendí absolutamente todo lo que tenía, todo. Tomé mis ilusiones, las empaqueté en una maleta y me fui con lo justo. ¿Te imaginas vender todo lo que tienes sin saber si el futuro te recompensará? Esa era mi realidad, una maleta y un sueño. Pero lo que no esperaba era que México me recibiría con una realidad aún más dura. Después de llegar, pasamos casi un año viviendo en la casa de un amigo de mi pareja. No conocía a nadie, no tenía clientas, no tenía amigas, estaba en un país extraño, completamente sola. Cada noche me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Sabía que no había marcha atrás, no tenía dónde regresar. Recuerdo que con lo poco que habíamos ahorrado en ese momento logramos alquilar un pequeño espacio, pero no teníamos nada más, solo un colchón inflable que estaba pinchado y que cada noche se desinflaba a la mitad de la madrugada y debíamos de despertarnos a inflarlo para poder dormir cómodamente. Era invierno en México y hacía frío, dormíamos vestidos para no congelarnos. La incertidumbre, la verdad, que me carcomía. Yo me preguntaba si debía regresar a la Argentina, si debía pedir ayuda a mis padres o qué tenía que hacer. Pero en mi corazón algo me decía que tenía que seguir adelante. Es curioso cómo en los momentos más fríos y solitarios, cuando parece que no queda nada, es cuando encuentras una fuerza dentro de ti que ni siquiera sabías que existía. Había días en los que no teníamos ni para comer. Comíamos arroz todos los días. Era lo único que podíamos permitirnos en ese momento. Y cuando creía que no podía empeorar la cosa, mi pareja enfermó gravemente. Contrajo un virus que lo dejó completamente deshidratado. No podía caminar y estábamos solos en ese momento y sin dinero. Y ni siquiera teníamos para pagar un taxi que lo llevara al hospital. En ese momento yo sentí que lo había perdido todo. Cuando te enfrentas a la oscuridad total es cuando descubres de qué estás realmente hecha. Sin más opciones, querida, tomé un taxi, lo paré en la calle y con la voz temblorosa le expliqué al conductor que no tenía dinero, pero que necesitaba llevar a mi pareja al hospital. Lo miré a los ojos, incluso por el retrovisor del auto, rogándole y que me entendiera mi desesperación. Y la verdad es que él lo hizo. Nos llevó sin cobrarnos. En ese momento me di cuenta de que incluso en las peores situaciones siempre hay luz, siempre hay alguien dispuesto a tenderte una mano. Pero el desafío para nosotros no había terminado. Cuando llegamos al hospital tampoco teníamos dinero para la consulta. Tuve que hablar con la secretaria del doctor, explicarle la situación. Le dije la verdad, que no podía pagarlo, pero que necesitábamos atención urgente. Por alguna razón que nunca olvidaré, esa mujer nos ayudó. Nos permitió pagar más tarde. Fue un pequeño milagro en medio de tanta oscuridad. En ese momento entendí algo que me acompañaría para siempre. La vida puede quitarte todo, pero nunca puede quitarte tu determinación de seguir adelante. Y bueno, me van a ver, estoy re emocionada. La verdad, recordar todo esto y saber lo que implica
para cada uno de nosotros en la vida realmente trascender desafíos y avanzar en nuestra misión me emociona mucho. Después de esas experiencias sentí que estaba emocionalmente rota. Tenía solo 26 años, estaba en otro país, había dejado todo atrás, me encontraba en una situación donde no veía salida. Me sentía inútil, incapaz de sostenerme a mí misma y mucho menos de generar abundancia en un país extraño para mí en ese momento a través de mi propósito. Y mis emociones en ese momento eran una montaña rusa de desesperación y miedo, imagínense. Me sentía pequeña, pero también sabía que dentro de mí había algo más. Cuando la tormenta, querida mía, está en su punto más fuerte, es cuando más cerca está la calma. Entonces, de la noche a la mañana, después de esa gran tormenta, algo cambió literalmente. Y un día recibí una técnica para activar la energía femenina. Yo estaba en México, había hecho un gran trabajo de sanación en medio de toda esta tormenta y todas estas cosas que me fueron pasando. Realmente sentí que toda mi soberbia, todo el ego que puedo haber tenido ese momento, murió en ese momento de tanta adversidad y de tantos desafíos. Fue como si el universo me entregara la llave para abrir una nueva puerta en ese momento. Sabía que era algo especial, algo que tenía que compartir a otras personas y sin pensarlo lo que hice fue publicarlo en mis redes, en YouTube, en Facebook, que era lo que tenía en ese momento, y lo que sucedió a continuación fue asombroso. Las mujeres comenzaron a contactarme. No podía dar abasto de repente con las consultas. O sea, hacía nada, días atrás apenas tenía dinero para comer y de golpe la abundancia había llegado. Era como si todas las mujeres estuvieran esperando eso, esa técnica, ese momento planetario. Y lo mejor de todo, no solo es que llegaron mujeres de México, sino que también llegaron de otros países. De repente empecé a recibir invitaciones para dar cursos en varios lugares. Mi vida, que había estado llena de incertidumbre y dudas, comenzó a cambiar. El éxito llegó, pero no por casualidad. Llegó porque nunca dejé de creer a pesar de todo. A veces el momento más oscuro de tu vida es el preludio de la mayor transformación. Y eso fue lo que viví. Y eso es lo que te pasará a ti si tú también te animas a confiar y a saber que tienes un propósito de vida y que lo vas a cumplir. Pasé de dormir en un colchón que se desinflaba todas las noches a convertirme en una mentora de mujeres que, como yo, buscan reconectar con su poder interior. Nunca, querida mía, subestimes el poder de seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en tu contra. El éxito no siempre llega cuando lo esperas, pero siempre llega cuando estás lista para recibirlo. ¿Qué pasa cuando tocas fondo? Cuando todo lo que alguna vez creíste que era seguro desaparece. En esos momentos solo hay dos opciones: rendirte o transformarte. Yo elegí transformarme y darlo todo. Después de meses de incertidumbre en México, de noches frías, de dormir en un colchón inflable pinchado, de sentir que no había salida, algo dentro de mí cambió. Ese fue el punto en el que todo hizo clic. Entendí que no había llegado hasta allí para rendirme. Comprendí que todo ese dolor, esa lucha, me estaba preparando para algo más grande. Y México fue el lugar donde desperté, donde finalmente entendí que había nacido para más, para algo más, para ayudar a otras mujeres a reconectar con su energía femenina y a salir de la distorsión de la energía masculina que tantas de nosotras hemos vivido y que nos han hecho atraer a nuestra vida hombres cactus. El cambio más profundo ocurre cuando dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí? Y empiezas a preguntarte ¿para qué me está preparando la vida? Había pasado por el desafío más grande de mi vida: hambre, frío, enfermedad, soledad, pero fue en ese momento de mayor vulnerabilidad cuando me di cuenta de que no podía seguir viviendo desde el miedo. No podía dejar que las circunstancias definieran mi destino, porque, querida mía, tú eres la creadora de tu destino y de tu vida, y tú eres quien define qué es lo que quieres. Y fue ahí
cuando decidí que la vida no iba a controlarme, todos los sucesos no iban a venir hacia mí, a llevarme en una corriente. Era yo quien tenía que tomar las riendas y definir mi destino, porque somos y hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador, de Dios, y tenemos ese gran poder aquí en la tierra. En lugar de seguir esperando que las cosas cambiaran, decidí ser el cambio yo misma. Si sigues esperando que la vida te rescate, seguirás esperando para siempre y ahí te quedarás. Yo dejé de esperar y ¿sabes qué hice? Comencé a actuar. El primer paso que di fue muy simple, pero a la vez el más importante. Empecé a ofrecer mis dones sin miedo, sin importar si me rechazaban, si les gustaría o no les gustaría. Yo sabía que tenía algo valioso para compartir y decidí que no iba a guardármelo más adentro mío. Comencé a dar terapias, a dar talleres, a formar a mujeres en el despertar de su energía femenina. Pero también entendí que nunca podía dejar de aprender, que cuanto más avanzaba en mi camino, más consciente me volvía de lo mucho que me faltaba por aprender. La ignorancia más peligrosa, querida mía, es creer que ya lo sabes todo. La vida es un constante aprendizaje y cada día es una oportunidad para ser la mejor versión de ti misma. El primer paso hacia el éxito no es alcanzar la perfección, sino admitir que aún tienes mucho por aprender. Durante mi noche oscura del alma en México, hubo algo que me dio fuerzas para seguir adelante y fue un libro. No era un libro de autoayuda, no era un manual de crecimiento personal. Era la biografía de un boxeador argentino que se llama Maravilla Martínez y su historia, que se llama Corazón de León, me tocó profundamente. ¿Por qué? Porque él había pasado lo mismo que yo estaba pasando. Él había ido a otro país a probarse como boxeador, él pasó hambre como yo, él había enfrentado momentos en los que todo parecía haberse perdido, pero nunca dejó de luchar. Entonces yo me vi reflejada en su historia, en sus batallas. Me di cuenta de que si él podía superar lo imposible, yo también podía y me apoyé en su historia para poder lograrlo. A veces, querida mía, la inspiración llega de los lugares más inesperados y en ese momento un boxeador que nada tenía que ver con mi rubro y a lo que me dedicaba en ese momento, me enseñó más de la vida que cualquier libro de autoayuda. La vida de Maravilla Martínez me recordó que el hambre y la adversidad no son el final del camino, sino solo el principio de una gran historia. Él se levantó de la lona, del piso, cuando nadie creía en él, y eso me enseñó que yo también podía hacerlo y levantarme. Ese libro fue en ese momento de mi vida un faro en medio de la tormenta. Cada golpe que recibes de la vida te prepara para la próxima pelea. La clave está en no quedarte en el suelo, querida mía. Tienes que subir, tienes que levantarte. Porque el verdadero éxito no está en evitar caer, sino en aprender a levantarte más fuerte cada vez y en no quedarte atrapada en el pantano y en el drama, en los aspectos de la tercera dimensión. Pero no solo fue el libro de él lo único que me ayudó en ese momento. En México también conocí y tuve la fortuna de conocer a mujeres muy poderosas, las mujeres de las rosas, que me dieron apoyo en momentos críticos y yo fui muy valiente de ir a hacer mis terapias rigurosamente, con mucha disciplina, para lograr sanarme y lograr desbloquearme realmente en ese momento porque estaba muy bloqueada. Sin embargo, el mayor motor para mi transformación fue algo que siempre había estado dentro de mí: mi propio impulso de seguir adelante, de arriesgarme a lo nuevo. Y entendí que si quería resultados diferentes, tenía que hacer cosas diferentes, tenía que estar dispuesta a arriesgarlo todo. El amor es lo que siempre arriesga, y fue el amor por mi propósito, por mi crecimiento, lo que me hizo tomar decisiones que nunca antes había tomado. Decidí que ya no podía seguir repitiendo los mismos patrones. Sí quería una vida nueva, tenía que ser una nueva persona. Y así fue como comencé a transformarme. No fue de la noche a la mañana, pero cada día daba un paso más hacia la versión de mí misma que siempre supe que yo podía ser.
El verdadero cambio, querida, no ocurre cuando decides que quieres una vida mejor. El verdadero cambio ocurre cuando te das cuenta de que mereces esa vida mejor y de que estás dispuesta a hacer todo lo necesario para conseguirla. Nunca subestimes el poder de un solo clic mental. A veces ese es el inicio de la transformación más profunda. La vida no siempre te dará las respuestas que buscas, pero siempre te dará las herramientas para encontrar tu camino, si estás dispuesta a verlo realmente. Hay un momento en cada camino en el que todo lo que has trabajado, todo lo que has sacrificado comienza a dar sus frutos y ese momento llega. Ese momento es un punto de no retorno, es el momento en el que te das cuenta de que todo lo que imaginaste para ti sí es posible. Y para mí ese momento, querida, llegó de golpe. Nunca sabes cuándo llegará tu primer éxito, pero cuando llega te transforma para siempre. Durante meses de lucha, de noches en las que me preguntaba realmente si debía o no regresar a Argentina con las manos vacías, de días en los que apenas tenía algo para comer, algo increíble ocurrió. Las puertas comenzaron a abrirse. No fue gradual, fue de golpe en mi vida, de golpe, de verdad. Esto fue así, fue de repente. Comencé a recibir de repente solicitudes para dar mis cursos, no solo en México, sino en Chile, en Perú, en Argentina, en diferentes ciudades de México también. Era como si el universo hubiera estado esperando que yo diera el primer paso y el salto y de repente todo se alineó junto. Recuerdo que me sentía asombrada, casi incrédula. Después de tanto esfuerzo y sacrificio, el trabajo que siempre había soñado estaba allí frente a mí. Y no solo eso, las personas que me buscaban eran profesionales, psicólogos, médicos de diferentes áreas y empezaron a seguir mi trabajo, a buscar mi guía. Yo tenía 26 años y estaba guiando a personas con mucho más recorrido que yo en ese momento. El éxito no siempre se ve como lo imaginamos. A veces es más grande de lo que te atreves a soñar. Ese primer gran éxito fue una gira por América del Sur en el año 2013. Viajé por más de 6 ciudades en un solo mes dando cursos y talleres. Era la primera vez que mi trabajo me llevaba más allá de las fronteras del lugar donde vivía en ese momento, que era México. Y en un solo mes había ganado más de $6.000. Pero más allá del dinero, lo que realmente cambió fue la forma en la que me veía a mí misma. El dinero, querida mía, es una medida del éxito, pero la verdadera victoria está en cómo cambia la forma en que te ves a ti misma. En ese momento entendí que todo lo que había vivido hasta ese entonces me había preparado para todo eso. El hecho de que tantas personas buscaran mi guía me dio confianza, me dio una confianza que nunca antes había sentido. Dejé de dudar de mi camino, dejé de preguntarme si estaba haciendo lo correcto. Yo ya sabía que lo estaba. Cada paso que había dado, cada sacrificio que había hecho, me había llevado hasta ese momento. Y lo mejor de todo es que en esa gira no solo que me trajo éxito profesional, sino también a nivel personal. En medio de todo ese éxito también logré escribir mi primer libro, que se titulaba Diario de un Ángel. Es una historia de ciencia ficción que escribí en ese momento, ¿sí?, que está profundamente conectada, ¿sí?, con mi propia transformación. Y el libro narra la historia de un ángel que nunca fue humano y que por primera vez decide encarnar y ser humano para experimentar lo que significa vivir en el planeta Tierra. En el libro, ese ángel vive 5 encarnaciones y aprende lo que significa ser humano. Y ese libro fue un éxito inesperado y para mí fue una manifestación de todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. A veces, querida mía, la creatividad es el reflejo de nuestras propias transformaciones internas. Lo que creamos para otros, en realidad, es lo que también estamos aprendiendo en nosotros. Ese libro, aunque era un libro de ciencia ficción,
representaba todo lo que yo había aprendido en mi propio viaje. Al igual que el ángel de la historia, yo también estaba aprendiendo a ser humana, a superar los desafíos de esta vida, a encontrar mi camino en un mundo lleno de incertidumbres. Y al compartir esa historia, conecté con cientos de personas que se veían reflejadas también en ella. Lo más sorprendente fue cómo los demás comenzaron a verme a mí. De repente, personas que jamás imaginé me buscaban para guiarlos, psicólogos, médicos, profesionales de la salud de algún área, que eran muy respetadas y venían a mí para recibir ese acompañamiento. Fue un cambio increíble. Yo, a los 26 años, estaba liderando a personas que a su vez lideraban otras áreas, a personas que ya eran mucho más grandes que yo, que habían vivido mucho más tiempo que yo. Pero entendí algo clave: no importa cuántos años tengas ni cuántas credenciales tengas en tu pared, lo que realmente importa es tu conexión con tu propósito y tu autenticidad. Eso, querida mía, no tiene precio. El éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de inspirar en los demás. Ese primer éxito marcó un antes y un después en mi vida. Ya no había vuelta atrás, sabía que mi camino estaba claro y que no volvería a dudar de mí misma nunca más. Lo que antes parecía imposible, ahora era solo el principio de algo mucho más grande. El primer logro es solo el comienzo. El verdadero desafío, querida mía, es seguir creyendo en ti misma cuando las cosas se ponen difíciles, porque es en esos momentos, en los difíciles, cuando estás más cerca de alcanzar algo extraordinario. El éxito no se trata solo de alcanzar una meta, se trata de reconocer que todo lo que has vivido te ha preparado para ese momento y que tienes la fuerza para seguir adelante, sin importar lo que venga después. Cuando empecé este camino, mi única meta era superarme a mí misma. Quería salir de la oscuridad en la que había estado toda mi vida y quería encontrar mi propia luz. Pero pronto me di cuenta de algo más grande. Esa luz que iba a encontrar para mí no era solo para mí, era para todas las mujeres que se habían olvidado de su propio brillo interior. No fue solo mi vida la que comenzó a cambiar, sino la vida de todas las mujeres que se cruzaban en mi camino. El momento en que me di cuenta de que no solo estaba aquí para superarme a mí misma fue cuando empecé a ver que las profundidades a las que llegaba en mi propio proceso no era algo común, no era algo que vivía todo el mundo. Lo que para mí se sentía natural, casi obvio, era algo que otras mujeres ni siquiera sabían que podían alcanzar. Fue entonces cuando, siendo muy joven, entendí que había algo más grande en juego, que no estaba aquí solo para mí, estaba aquí para ser una guía y una mentora para otras mujeres. El verdadero éxito no es solo personal, es compartido. Mi victoria no era completa si yo no ayudaba a otras mujeres a alcanzar la suya. La transformación más profunda no es la que ocurre cuando logras tus propios sueños, sino cuando ayudas a otros a lograr los suyos. Y fue en ese momento cuando comprendí mi verdadero propósito, que es ayudar a otras mujeres a reconectar con su energía femenina, esa esencia sagrada que había sido olvidada por generaciones. Durante siglos y siglos, las mujeres hemos vivido en una polarización distorsionada, atrapadas en una energía masculina que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Yo sabía que mi misión era despertar ese sagrado femenino en mí y en cada mujer que conociera. Despertar el sagrado femenino es mucho más que un viaje interno. Es el reconocimiento de tu poder auténtico, capaz de transformar no solo tu vida, sino de todo el mundo que te rodea. El primer paso que di para empezar a guiar a otras mujeres fue la creación de una técnica que llamé símbolos cuánticos de Crayon. A través de esta técnica, el principal objetivo era devolver a la mujer su brillo, su poder magnético y femenino. Empecé con grupos pequeños y sesiones 1 a 1 y poco a poco la energía comenzó a expandirse. Mujeres que venían de diferentes contextos y profesiones comenzaron a resonar con el mensaje. Mi trabajo no era solo enseñarles una técnica, era ayudarles a reconectar con algo
muy profundo, algo que muchas ni siquiera sabían que habían perdido. No se trataba solo de enseñar, se trataba de recordarles a las mujeres lo poderosas que siempre habían sido. Al principio mi visión era pequeña, trabajar con cada mujer de forma individual, ayudarlas a sanar sus heridas, a redescubrir su energía. Pero cuanto más avanzaba, querida mía, en este camino, más me daba cuenta de que mi visión debía expandirse más. Yo no podía seguir trabajando solo uno a uno, así que decidí dar el salto y llevar mi trabajo a grupos más grandes, formando cursos, talleres y eventualmente también formando maestras que pudieran expandir mi metodología al mundo. De una terapeuta que trabajaba uno a uno me convertí en una mentora que formaba líderes, en una mujer que inspiraba a otras mujeres a ser las guías que el mundo necesita hoy en día. Si quieres transformar el mundo, primero debes ayudar a otros a descubrir su propio poder para hacerlo. La visión que alguna vez tuve de simplemente guiar mujeres se fue expandiendo, ¿sí?, a algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de ayudar a una mujer a la vez, sino de crear una red de mujeres poderosas, cada una trayendo luz a su comunidad, a su familia, a su propio mundo. Mi trabajo había dejado de ser individual y se había convertido en una misión colectiva. Entendí que el impacto de una sola mujer, una sola, puede multiplicarse cuando ella decide compartir su luz con otras sin competencia, sin envidia, sin miedos y sin celos. Dejar de trabajar en sesiones individuales fue un gran salto y un gran salto de fe y de confianza, pero fue necesario. Yo sabía que si quería seguir creciendo y si quería que mi mensaje llegara a más mujeres, tenía que dejar de pensar en pequeño, tenía que expandir mi visión y tener una mentalidad exitosa. Y lo que hice fue comenzar a formar maestras, mujeres que también enseñarían mi método. Mi trabajo dejó de ser solo mío y se convirtió en una misión compartida con muchas otras mujeres. Y eso fue lo que hizo que mi visión creciera aún más en lo que alguna vez yo misma en mi propia vida me pude haber imaginado. Cada vez que una mujer se levanta y reclama su poder, no solo cambia su vida, cambia el mundo entero. El verdadero cambio no ocurre cuando logras algo para ti misma, sino cuando inspiras a otros a lograrlos también. Y esa fue mi mayor realización. Mi vida no era solo mía, mi experiencia no era solo mía, mi éxito no era solo para mí. Estaba aquí para ayudar a otras personas, a otras mujeres, a descubrir su grandeza, a reconectar con su esencia, a recordarles que el poder siempre había estado en ellas mismas. Mi propósito había dejado de ser personal y se había convertido en una misión global. Ser una mentora no es solo enseñar lo que sabes, querida mía, es creer en el potencial de cada persona que toca tu vida y guiarlas a ver lo que son capaces de lograr. Cuando te das cuenta de que tu éxito no es solo tuyo, sino que está destinado a inspirar a otros, es cuando realmente comienzas a cambiar el mundo. Hay un momento en la vida en la que te das cuenta de que ya no estás buscando respuestas para ti misma. Estás aquí para ofrecerlas a los demás. Y ese momento, aunque a veces llega sin previo aviso, marca el inicio de un gran legado. Ya no era solo una estudiante de la vida, ahora era una mentora y tenía una gran responsabilidad. Eso lo cambió todo. Aquí voy a contarte una historia que tuve en mis inicios, que fue cuando empecé mi camino y me animé a dar mis conocimientos a las personas. Tenía 24 años y alguien cercano a mí me contactó porque había una joven, una mujer que estaba en medio de una crisis personal devastadora. Había sido violada por su padre y desde entonces sufría ataques de histeria que ningún psicólogo, ni psiquiatra, ni tratamiento médico había podido solucionar. Su familia sabía que yo estaba incursionando en la espiritualidad y en la autoayuda y me pidió que intentara ayudarla. Era la primera vez que me enfrentaba yo a una situación tan delicada. Era mi primer sesión también. Y yo tenía miedo en su momento de no estar a la altura, pero algo en mí me decía que debía intentarlo y que sí tenía la capacidad de poder ayudarle. A través de 4 sesiones trabajé con ella, guiándola a través de sus traumas y sus bloqueos a sanar y revivir esas escenas que había ella experimentado en la infancia. Y lo increíble fue que después de esas 4 sesiones,
ella nunca más volvió a tener esos ataques. En ese momento supe que tenía un don, que sí podía ayudar a las personas, que había algo en mí, ¿sí? que podía ayudar a sanar a otros y que mi rol en la vida era mucho más grande de lo que yo misma hasta ese momento imaginaba de mí. A veces, querida, tu verdadera misión aparece en el momento más inesperado, cuando la vida te coloca en una situación que nunca habías planeado enfrentar. Esa experiencia fue mi primer paso hacia la mentoría. Y aunque en ese momento aún estaba descubriendo muchas cosas porque era muy chica, algo en mí cambió profundamente. Cuando ayudas a alguien a sanar, no solo sanas una vida, sanas generaciones enteras. Mi primer encuentro formal como mentora fue en un pequeño taller sobre la memoria que guardan las células. Tenía solo 24 años y además de haber hecho esta sesión que acabo de contar, también di este taller con 24 años y la verdad que no esperaba tampoco que fuera algo tan grande. Era un taller que solo duró 1 hora y media, pero la experiencia me marcó para siempre. Aunque era corto, fue lo suficiente intenso como para que yo entendiera algo muy importante. Cuando enseñas, aprendes de una manera completamente diferente. Es como si al transmitir lo que tú sabes, la información no solo se asienta más en ti, más profundo, sino que también quienes te escuchan, sí, te ayudan a asimilarlo más. Es un proceso de integración en el que cada enseñanza fortalecía en ese momento mi propia comprensión. Solo cuando enseñas algo lo integras realmente. Es como si al compartirlo lo hicieras tuyo antes, de una manera mucho más profunda. Esa fue la verdadera lección que aprendí al convertirme en mentora. Que enseñar, querida mía, no es solo transmitir información, es un proceso de asimilación mutua. Tú enseñas y aprendes. Lo que ofreces a otros primero pasa por ti, se transforma en algo más fuerte y claro en ti. Y cuando lo entregas, lo haces desde una nueva conciencia. A medida que fui enseñando, mis propias habilidades se afianzaron. Lo que al principio parecía complicado o inseguro se volvía claro y poderoso. El conocimiento no se trata solo de lo que sabes, sino de lo que puedes transformar en los demás. Ver a una mujer transformarse frente a tus ojos es uno de los regalos más grandes que la vida puede darte. Hoy puedo decir con orgullo que he impactado la vida de muchas mujeres alrededor del mundo. Cada una de ellas ha dejado una huella en mí y he aprendido de cada una de ellas, así como yo también he dejado una huella en ellas. Ser mentora no es solo guiar, es también aprender constantemente de cada mujer que se cruza en tu camino. Cada una trae una historia, trae un desafío, trae una lección distinta y al ayudarlas, acompañarlas y guiarlas a encontrar su camino, yo también continúo creciendo junto a ellas y evolucionando. Ser mentora no es solo enseñar, es comprometerse con el crecimiento de cada persona que te sigue y hacerlo de la manera más impecable posible. El compromiso que siento con cada mujer que toca mi vida es profundo. Me siento honrada y agradecida de ser parte de su camino, pero también sé que ser mentora es una responsabilidad enorme. Por eso me esfuerzo cada día para ser la mejor versión de mí misma, para ofrecer lo mejor de mí a quienes confían en mi guía. La mentoría no es solo un destino, es un camino continuo de aprendizaje, de dedicación, de amor por el crecimiento por los demás. Es realmente muy grande. El círculo de la vida no se completa cuando alcanzas tus propios sueños, sino cuando ayudas a otros a alcanzar los suyos. Pasar de ser una aprendiz a una mentora es un ciclo de transformación continuo. Lo que al principio parecía un camino individual, ahora es un legado compartido y ese es el verdadero poder del crecimiento. Cuando lo que aprendes lo usas para transformar la vida de otros. Hace 11 años, cuando dormía en el suelo en México, jamás imaginé que ese sería el comienzo de una transformación que no solo cambiaría mi vida, sino la de miles de mujeres a lo largo del mundo. Lo que entonces parecía un camino lleno de incertidumbre,
hoy me ha llevado a convertirme en la mentora que guía a otras mujeres hacia su propio éxito. Y hoy estoy aquí para recordarte algo, querida mía, algo muy importante. Tu pasado no define tu futuro. Esta es mi historia, pero también es la tuya. Hoy mi vida es completamente diferente. Ya no soy la misma mujer que caminaba por las calles de México preguntándose si algún día lograría salir adelante. Hoy sé exactamente qué camino tomar para manifestar lo que deseo y constantemente estoy creciendo y aprendiendo. He abierto muchos proyectos en estos últimos años, pero lo más importante que he aprendido es a encontrar un equilibrio entre todas las áreas de mi vida. Y lo más importante, la familia, el amor, los amigos, el trabajo, los hijos. Antes solo vivía para trabajar. Hoy sé que el éxito verdadero viene de estar completa, de darle a cada aspecto de la vida la atención que se merece. Y ese es el mayor cambio. Antes mi vida era una búsqueda constante de estabilidad y solo podía poner el foco en eso. Ahora mi vida es una manifestación constante de propósito, de equilibrio y de amor. El éxito no es solo profesional, es personal y para llegar a él debemos encontrar el equilibrio entre lo que hacemos y lo que somos. El impacto más grande que he visto en las mujeres que he guiado es la conexión con una profundidad que muchas de ellas ni siquiera sabían que existían. Han descubierto algo poderoso, algo llamado la Sagrada Concepción. Este concepto significa crear desde la pureza, desde tu ser original, sin las máscaras de supervivencia que todos hemos aprendido a usar para protegernos en esta vida. Las mujeres con las que he trabajado han empezado a volverse más femeninas en su esencia, a sanar las distorsiones de su energía masculina y a descubrir lo que realmente significa vivir desde la autenticidad y el propio poder interior. Cuando una mujer reconecta con su esencia auténtica, no solo transforma su vida, sino que desencadena un cambio profundo en el mundo a su alrededor. Si pudiera darles un mensaje final a todas las mujeres que están escuchando esto hoy, sería este, querida mía: nunca te rindas. Detrás de cada adversidad hay un tesoro escondido y sé que es difícil de verlo cuando estás en medio del dolor y en medio de la tormenta, cuando parece que las cosas no tienen sentido, pero te prometo que gracias a esas adversidades descubres tus dones más profundos, aprendes a valorar más la vida, las oportunidades que se te presentan y sabes que es lo más lindo, que te vuelves más agradecida y humilde. Yo he aprendido que cada lucha, cada adversidad tiene un propósito y cuando lo descubres todo cambia. Tu dolor no es en vano. Cada desafío es un regalo disfrazado esperando a ser revelado. Y sé que esto es cierto porque yo he vivido eso. Todo lo que he logrado, lo que he construido desde cero, sin apoyos externos, sin una red de seguridad, ni padres, ni familia que te acompañe, solo con esfuerzo, con dedicación, con ganas, con voluntad y la certeza de que estaba en el camino correcto, de que eso es lo que yo elegía y era mi propósito. Y si yo lo hice y tanta gente hoy en el mundo lo ha hecho, querida, tú también puedes hacerlo. No importa lo oscuro que parezca el momento en el que te encuentres hoy, siempre hay una salida. Solo necesitas confiar en ti misma y seguir adelante, sin importar lo difícil que sea o parezca. El primer paso hacia tu transformación es lo más difícil, pero también es lo más importante dentro del camino. Ve al fondo de ti misma, querida, no tengas miedo de ver la realidad, de sacar las máscaras, aunque sea incómoda, porque esa incomodidad es temporal, pero quedarse en el mismo lugar para siempre es una incomodidad que no desaparecerá nunca. Por eso elige el camino que siempre te llevará hacia adelante. Cuando estás pasando por un momento difícil, lo único que necesitas es dar ese primer paso. El camino de la transformación comienza con valentía, con la decisión de no aceptar la mediocridad ni el conformismo. He guiado a muchas mujeres a lo largo de ese proceso y puedo decirte una cosa con total certeza. Cuando eliges avanzar, cuando decides que es hora de transformar tu vida, nada ni nadie
puede detenerte. Pasé de dormir en el suelo a vivir la vida de mis sueños. Ese camino está abierto para ti también. El tema es, ¿estás lista para dar el primer paso o todavía te quejas y te victimizas? El viaje desde la adversidad y los desafíos hacia el éxito no es fácil, pero vale la pena cada paso. Hoy mi historia es una de éxito, pero solo porque nunca dejé de caminar, nunca dejé de creer en lo que podía lograr. Y hoy te invito a hacer lo mismo, porque si yo lo logré y tanta gente del mundo lo logró, tú también puedes hacerlo. El mundo está esperando que tomes tu lugar, así que levántate, avanza y anda y transforma tu vida. Bueno, querida mía, todo esto que hoy te he compartido es algo que forma parte también, es una inspiración, un liderazgo, ¿sí? Que forma parte este paso a paso, el cómo afronto yo esos momentos en donde hay adversidades, cómo sano memorias que me tiran para atrás porque tengo traumas del pasado, cómo resuelvo todo esto, porque sí, a veces puede sonar muy fácil como atrévete y solo atrévete, pero también uno tiene que realizar sus sanaciones, ir a su inconsciente, acomodar lo que hay que acomodar y liberar lo que hay que liberar. Para eso voy y he creado, sí, voy a lanzar pronto la Universidad de la Mujer, que es precisamente un espacio que te va a acompañar y te va a dar todas las herramientas para que tú puedas lograrlo. Pero este espacio no es para cualquier persona, es solo para mujeres que se comprometen en su camino y solamente vamos a permitir el ingreso de esas mujeres a la Universidad de la Mujer porque te repito, esto es para gente comprometida y que realmente quiere cambiar. Si realmente quieres dar ese gran cambio en tu vida, querida, vamos a dejar acá abajo en la descripción de este video un link para completar un formulario y para que te avisemos para poder ser parte. Gracias por haber llegado hasta el final de este video y te felicito por haberlo hecho. Un abrazo.